En la boda de mi hermana, me sentaron en la mesa del personal. Mis padres dijeron, «Solo eres el que aporta». Me levanté, saqué mi cheque para la boda y dije, «Este que aporta terminó». Corrieron tras de mí frente a todos los invitados. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde sea que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios de qué ciudad o país nos ves. ¿Y qué hora es ahí? Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El aroma a jazmín, denso y embriagador, flotaba en el cálido aire de Querétaro ese sábado. Era el día soñado de Sofía, una visión en encaje blanco y claveles perfectamente dispuestos. Para mí, Miguel, a los 32, parecía más una gran actuación asfixiante que sin saber. Había financiado por años. En la boda de mi hermana, me sentaron en la mesa del personal. Mis padres dijeron, «Solo eres el que aporta». Me levanté, saqué mi cheque para la boda y dije, «Este que aporta terminó». Corrieron tras de mí frente a todos los invitados. Ese momento, crudo e implacable, fue la culminación de una vida de sacrificios silenciosos, de siempre poner a la familia primero. Un lema repetido tanto en casa que se volvió menos un consuelo y más una orden velada. Mi infancia, vista a través del filtro brumoso de la nostalgia. Tenía destellos de veranos idílicos en la casa de campo, el aroma del flan de la abuela Rosa calentando la cocina de la vieja hacienda. Pero incluso entonces, había cambios sutiles, casi imperceptibles para un niño. Sofía, menor por 3 años, siempre parecía brillar más en los ojos de mis padres. Un delicado adorno brillante frente a mi figura más práctica y robusta. La quería con fervor, sin embargo. Ese amor era la base de mi devoción silenciosa. Mis 20 fueron un torbellino de trabajo. No solo un empleo, sino 2, a veces 3. Mientras mis amigos perseguían sueños de viajes a Europa o pagos iniciales para casas, yo corría tras fechas límite de colegiaturas. La educación universitaria de Sofía, en una prestigiosa institución con un costo aún mayor, se convirtió en mi único enfoque. Es una inversión en el futuro de la familia, querido, decía mamá, acariciando mi mejilla, un gesto que antes sentía tierno, pero ahora cargaba el peso de una transacción. Papá asentía, su mirada distante, ya calculando cómo el título de Sofía elevaría su posición social. Les creí, realmente lo hice. La idea de Sofía cruzando el escenario de graduación, un triunfo para todos, valía cada sueño pospuesto, cada turno nocturno, cada plan cancelado. El aroma a aserrín, normalmente un consuelo, el dulce, olor terroso del taller que siempre soñé tener, se volvió un recordatorio doloroso de los sueños que pausé año tras año por la familia. Mis padres, David y Elena Vargas, eran maestros de la apariencia. Para el mundo exterior, éramos la familia mexicana perfecta. Navidades llenas de risas, atuendos perfectamente coordinados para la misa, participación activa en eventos benéficos comunitarios. Sonreían, papá con su encanto fácil, mamá con su impecable elegancia, y todos admiraban su familia unida. Pero bajo la superficie corría una corriente distinta. Su frase insignia, «Todo es por la familia, querido», siempre dicha con una sonrisa melosa, enmascaraba motivos tan claros y fríos como hielo glacial. Bastal. Era una frase que precedía cada solicitud financiera, cada demanda de mi tiempo. Cada vez que sutilmente minaban mis límites, no se trataba del bienestar colectivo, sino de mantener su imagen y acumular riqueza conmigo como su motor silencioso y obediente. ¿Y Sofía? Sofía era su estrella. Flotaba por la vida, encantadora y aparentemente despreocupada, totalmente ajena a los cimientos, que la sostenían. O eso me decía a mí mismo durante años. Su gesto habitual era un desdén con la mano, un movimiento de muñeca que transmitía un aire de derecho casual. «Ay, Miguel, te preocupas demasiado», decía, desechando mis inquietudes sobre sus crecientes
gastos o el estilo de vida cada vez más lujoso de nuestros padres. Siempre me irritó, pero lo descarté como un rasgo de Sofía siendo Sofía. El sufrimiento silencioso se agudizó meses antes de la boda. Un dolor persistente, punzante en mi mandíbula, resultó ser una muela impactada que requería cirugía costosa. No era mortal, pero sí debilitante. Se lo mencioné a mamá y papá, esperando apoyo, tal vez un pequeño préstamo. Dado los años que había invertido en sus arcas, su respuesta fue inmediata y helada. ¡Ay, Miguel! Estamos muy justos ahora con la boda de Sofía. Suspiró mamá, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Papá añadió, «Eres hombre adulto, hijo. Tú lo resolverás. Hemos hecho nuestra parte». No, las palabras flotaron en el aire. Un cruel contrapunto a las revistas de bodas, esparcidas por la mesa, mostrando el vestido de diseñador elegido por Sofía y opciones de catering exorbitantes. El dolor en mi mandíbula no era nada comparado con el vacío de traición en mi pecho. Un sabor amargo, como ceniza, se asentaba en mi boca cada vez que hablaban de valores familiares. Esto era su parte. Exprimirme hasta secarme y dejarme solo cuando necesitaba ayuda. Era una verdad fría y dura, expuesta por la luz cegadora de su hipocresía. Y ahora la boda se acercaba. No era solo una celebración, era un monumento al exceso y a mi explotación silenciosa. Cada detalle, cada tela brillante y cristal reluciente, parecía un recordatorio deliberado de las cadenas invisibles que había llevado demasiado tiempo. El aroma a jazmín, antes dulce, ahora tenía un leve olor inquietante a algo podrido. Bajo la superficie. La semana antes de la boda fue un torbellino de preparativos frenéticos, ninguno de los cuales realmente me involucró. Sofía llamaba, su voz alegre y agitada, no para pedirme ayuda con el plan de asientos o arreglos florales, sino para darme actualizaciones sobre la última prueba de vestido o las infinitas opciones de champán. «Va a ser tan elegante, Miguel. Te va a encantar», decía, totalmente ajena, o tal vez intencionalmente ignorante, al hecho de que mi mandíbula aún latía, un recordatorio constante de su negativa a ayudarme. Les compré un regalo de boda lujoso, un baúl de caoba tallado a mano que simbolizaba amor duradero, elegido con la esperanza ingenua de que este gran evento pudiera, de alguna manera, reiniciar. La dinámica familiar, un deseo tonto, ahora lo sé. Vi los desaires sutiles, por supuesto. Fotos de la despedida de soltera de Sofía. Un viaje relámpago a Valle de Guadalupe, publicadas en redes, con mamá, papá y todo el grupo de damas de honor de Sofía. Pero sin Miguel, chats grupales sobre los planes de la cena de ensayo, los asuntos llenos de emoción, donde mis mensajes quedaban sin leer, mis sugerencias ignoradas. Un dolor agudo y familiar me retorcía las entrañas, pero lo tragaba. «Solo están ocupados», me decía, aferrándome a la esperanza menguante de que el día de la boda, todo encajaría que en su día de boda, Sofía finalmente me vería. Realmente me vería, no como un recurso, sino como su hermano. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y deslumbrante, prometiendo perfección. El lugar, la histórica y exclusiva Hacienda San José, brillaba bajo la luz matinal. Al llegar, el aroma a claveles caros y el murmullo de risas superficiales ya impregnaban el aire. Valets en uniformes impecables se movían silenciosamente, estacionando autos de lujo. Todo gritaba opulencia. Una fachada cuidadosamente construida de riqueza y refinamiento. Ajusté mi corbata, sintiendo una mezcla peculiar de temor y un leve destello de esperanza. Tal vez hoy, en medio de tanta belleza, algo genuinamente hermoso surgiría de mí. Familia. Navegué por el gran salón de recepción. Un salón adornado con candelabros de cristal y arreglos florales desbordantes. El aire estaba cargado con el tintineo de copas de champán y el murmullo de conversaciones corteses.
Mis ojos escanearon las mesas meticulosamente dispuestas, buscando a nuestra familia. Mi corazón latía con una anticipación nerviosa. Vi a tía Clara, una mujer callada, pero perspicaz, intercambiando una sonrisa cálida con un primo lejano. Allí estaba tío Roberto, el hermano menor de papá, siempre jovial, y luego las mesas principales de la familia. Justo frente al escenario donde la banda se preparaba, vi a mamá, espléndida en esmeralda. Papá a su lado, su pecho hinchado de orgullo. Sofía, radiante en su vestido de novia, riendo con su nuevo esposo. En el centro, mis ojos se movieron a los lugares asignados. Mi tarjeta con mi nombre. Y entonces lo sentí. Una ola fría que comenzó en mi cuero cabelludo y bajó hasta los dedos de los pies. Mi nombre no estaba allí. No en la mesa principal de la familia. Mi mirada se desvió más allá, pasando la ruidosa mesa de los amigos universitarios de Sofía, pasando la mesa de parientes lejanos, y allí estaba, una pequeña mesa redonda casi escondida. Mis ojos finalmente encontraron la tarjeta, Miguel Vargas. La ubicación era precisa, un insulto cruel y calculado. Ubicada entre las puertas abatibles de la cocina y la entrada del personal, el ruido de los platos y los murmullos del equipo de catering reemplazaban la elegante melodía del cuarteto de cuerdas que flotaba débilmente desde el salón principal. El olor a comida caliente, mantequilla y leves productos de limpieza predominaba. En contraste con los claveles, no era solo un mal asiento, era una declaración, un descenso público descarado. Mi respiración se entrecortó. Un dolor ardiente estalló detrás de mis ojos. Una conocida jaqueca tomando raíz. No era solo por el asiento. Era por cada sacrificio, cada desaire, cada manipulación. Era por los años en que me sentí invisible. Solo un medio para un fin. Mis manos se cerraron. La invitación de boda en mi puño arrugándose como mis esperanzas. El aire en la sala de repente se sintió ligero, asfixiante. Mi mandíbula, aún sensible por la cirugía, latía con una intensidad renovada. Tomé una respiración profunda y temblorosa y caminé hacia la mesa principal. Mis pies se sentían pesados, cada paso una protesta silenciosa. Intenté mantener mi voz uniforme. Un murmullo solo para sus oídos. «¿Mamá? ¿Papá?» comencé, señalando la silla vacía a mi lado en la mesa del personal. Creo que hubo un error con el plan de asientos. Mi lugar no está con la familia. Mamá, siempre la actriz, soltó una risa corta y despectiva. Sus ojos se movieron rápido para asegurarse de que nadie escuchara de cerca. «Ay, Miguel, no seas dramático», susurró. Su voz cargada de una impaciencia que cortó más profundo que cualquier grito. «Es un lugar muy práctico. Solo eres el que aporta. Cumpliste tu deber. No necesitas un trato especial». Papá, normalmente más reservado, asintió en acuerdo. Una leve sonrisa en sus labios. «Exacto, hijo. Y además», añadió, señalando ampliamente hacia la mesa principal, «el primo Marcos necesitaba un lugar de honor. Ha apoyado mucho la carrera de Sofía últimamente. Mi sangre se heló. El primo Marcos, el mismo que el año pasado, pidió prestada una suma considerable del fondo de retiro de la abuela Rosa, y convenientemente olvidó devolverla. El mismo primo Marcos que había sido marginado hasta hace poco, estaba en la mesa principal, riendo con ganas, mientras yo, que había vertido mis ahorros en el futuro de Sofía, fui relegado a la entrada de servicio. La injusticia de todo, la bofetada pública descarada, me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Mis manos se cerraron en puños. Los años de dolor tragado, resentimiento y un profundo sentido de injusticia explotaron dentro de mí. El aroma del champán de repente se volvió agrio, como vinagre barato. No era solo por el asiento, era por cada sacrificio, cada desire, cada manipulación. Era por los años en que me sentí invisible, solo un medio para un fin. Una resolución fría y clara se asentó en mí. Esto era todo. La línea estaba trazada. No había vuelta atrás.
Tomé otra respiración profunda y temblorosa. Luego, lentamente, con determinación, me levanté de la mesa del personal. El roce de mi silla resonó fuerte en mis oídos, cortando el zumbido general de la recepción. Parecía que todas las miradas se volvían hacia mí. Mi mirada recorrió la sala, posándose brevemente en Sofía, que estaba riendo. Y luego de vuelta a mis padres. Sus rostros eran una máscara de molestia que rápidamente cambió a confusión. Mi mano, temblando solo ligeramente, levantó el cheque que había traído. Una suma sustancial destinada como regalo de boda, un símbolo de mi última oferta equivocada. Este que aporta, anuncié, mi voz firme, llevando más lejos de lo que pretendía. Terminó con un movimiento rápido y decisivo. Coloqué el cheque, no en la mesa, sino en la silla vacía a mi lado. Un silencio atónito cayó sobre el área inmediata. Luego, una ola de susurros recorrió a los invitados. Los rostros de mis padres se contorsionaron en shock, luego en pánico desesperado. Miguel, ¿para qué estás haciendo? La voz de mamá, usualmente tan compuesta, se quebró con una urgencia desesperada. Papá se levantó de un salto, su rostro una mezcla de furia y alarma. Comenzaron a perseguirme. Desesperados, por favor. Miguel, ¿para qué estás haciendo? Resonando por el gran salón. Un desmoronamiento público extraño de su imagen cuidadosamente construida. Pero no me detuve. Caminé. Cada paso una recuperación de mí mismo, dejando que su ilusión cuidadosamente curada se desmoronara tras de mí. El aire fresco de la noche fuera de la Hacienda San José fue un golpe bienvenido en mi rostro, cortando el perfume sofocante de claveles y mentiras. La adrenalina corría por mí, una mezcla embriagadora de triunfo y un vacío doloroso. Parecía que una vida de contener la respiración acababa de terminar, y finalmente podía tomar una respiración completa y temblorosa. Pero el dolor fantasma en mi pecho persistía. Un eco de las heridas infligidas. Esto era todo. La línea estaba trazada. Mi teléfono, apretado en mi mano, vibraba sin cesar. Una avalancha de llamadas y mensajes furiosos, llenos de culpa y manipulación de mis padres y Sofía. Sus palabras eran una red enredada de acusaciones y culpas, todo diseñado para arrastrarme de vuelta a su órbita, para forzarme a retomar el rol que acababa de abandonar. ¿Cómo pudiste, Miguel? Lo arruinaste todo. Estás destruyendo el nombre de la familia. El buzón de voz frenético de mamá chillaba. Cada zumbido de mi teléfono era un nuevo asalto. Sus palabras un desastre enredado de acusaciones y culpas. Todo diseñado para arrastrarme de vuelta a su órbita. Lo silencié, arrojándolo al asiento del copiloto. El brillo de la pantalla, un faro pulsante de su toxicidad. El viaje a casa fue un borrón de luces de carretera y pensamientos giratorios. La ráfaga inicial de desafío dio paso a una profunda tristeza. ¿Realmente había llegado a esto? ¿A un espectáculo público? ¿A una ruptura de lazos frente a cientos de extraños? Llegué a mi entrada. El silencio de mi pequeño apartamento en fuerte contraste con la grandeza del salón de bodas. Mi mandíbula latía, un dolor sordo que hacía eco al de mi corazón. La mañana siguiente, el agotamiento era profundo. Pero en medio de la resaca emocional, una extraña claridad comenzó a surgir. No era solo por un mal asiento o una cirugía negada. Era por algo más profundo, algo podrido en el núcleo de nuestra familia. Mientras tomaba un café tibio, mi teléfono volvió a vibrar. Un número que no reconocí. Casi lo ignoré, pero algo me impulsó a contestar. «Miguel, ¿eres tú, querido?» «Es tu tía Clara». Tía Clara, la hermana menor de mi abuela. Una mujer tranquila y dulce, que siempre se mantuvo reservada pero con un ojo observador. Su voz era suave, con un temblor de tristeza. Vi lo que pasó. «Miguel», o al menos lo escuché. «Lo siento mucho». Su empatía fue un bálsamo para mis nervios en carne viva. Hablamos un rato sobre nada y todo. Luego su voz bajó, volviéndose conspiradora. «Miguel, hay algo que debes saber. Tu abuela Rosa. Te quería tanto. Siempre se preocupó por ti.
por cómo eran tus padres. Antes de fallecer, me contó algo sobre un fideicomiso. Mi corazón comenzó a latir fuerte. ¿Un fideicomiso? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Sí, un fideicomiso, querido, específicamente para ti, para ser gestionado por tus padres hasta que cumplieras 30, con estipulaciones claras para tu educación. Un enganche para una casa o iniciar tu propio negocio. La abuela quería asegurarse de que siempre estuvieras protegido. Estaba preocupada de que David y Elena no siempre tuvieran tus mejores intereses en el corazón. La voz de tía Clara se desvaneció. Un toque de culpa en su tono. Incluso me dio una llave extra, una caja de seguridad. Dijo que si las cosas se torcían, debía encontrarte. Mi sangre se heló. Las piezas del rompecabezas, dispares y confusas hasta ahora, de repente encajaron, revelando una obra maestra de engaño calculado. No era solo que no me habían ayudado, era que me habían robado la ira, que había sido un hervor lento. Ahora estalló en un infierno ardiente. Esto ya no era sobre falta de respeto. Era sobre un fraude sistemático, sobre una vida de manipulación, que iba mucho más allá de lo que podía haber imaginado. Mis manos temblaban, sosteniendo el teléfono, imaginando el documento legal desvaído, manchado por el agua que tía Clara describió. La tinta en la página parecía quemar a través de mis dedos, exponiendo años de traición calculada. Tía Clara, sintiendo mi conmoción, me dio el banco y el número de la caja. En horas estaba en el banco, mi abogada, la señora Evelyn Hayes, a mi lado. La señora Hayes era una mujer astuta y directa, con una reputación de tenacidad. Al sacar el documento viejo y frágil de la caja de seguridad, su expresión, usualmente compuesta, se tensó con una determinación sombría. Todo estaba allí. El testamento final de la abuela Rosa, con una cláusula específica y legalmente vinculante, que establecía un fideicomiso sustancial para Miguel Vargas, para ser distribuido en su 30º cumpleaños, o antes para proyectos educativos o de negocio. La carta de mi abuela, escrita en su elegante caligrafía familiar, detallaba sus esperanzas para mi futuro, sus preocupaciones por la naturaleza voluble de mis padres, y su deseo de asegurar que siempre estuviera protegido. Mi pecho se hinchó con una mezcla de profundo dolor y un amor feroz. Protector por una abuela de la que, sin saberlo, había sido despojado. La voz de la señora Hayes era tranquila, pero firme. Miguel, esto es irrefutable. Tus padres han incumplido este fideicomiso por años. Tenemos un caso muy sólido. Mi ira ahora se mezclaba con una determinación fría y clara. Esto no era por venganza, sino por justicia. Por la abuela Rosa y por el joven que solía ser, que había creído tan fervientemente en su familia, decidimos una estrategia. No una confrontación privada y silenciosa, sino una mediación familiar. Ostensivamente, era para aclarar las cosas tras el desastre de la boda, pero era una plataforma meticulosamente planeada para la exposición. Invité a tía Clara, tío Roberto y algunos primos lejanos de confianza, aquellos que valoraban la verdad sobre las apariencias superficiales, para observar. Ostensiblemente por la unidad familiar. El día de la mediación amaneció fresco y frío. Nos reunimos en una sala de conferencias neutral, lejos de la opulencia de la hacienda San José. Mis padres llegaron, sus rostros una máscara de indignación. Sofía los seguía, luciendo malhumorada y molesta. Inmediatamente lanzaron su narrativa bien ensayada. ¿Cómo yo era ingrato? ¿Cómo arruiné el gran día de Sofía? ¿Cómo estaba destrozando a la familia? Miguel, estás siendo absolutamente ridículo, exclamó mamá, su voz subiendo de tono. Te hemos dado todo. Los dejé hablar. Mi mirada fija, mi corazón un tambor tranquilo. La señora Hayes, con un sutil asentimiento, me dio la señal. Mamá, papá, Sofía, dije, mi voz tranquila pero firme. No vine aquí a discutir. Vine por la verdad. Luego, con calma, metódicamente,
Comencé a presentar las pruebas. En una gran pantalla, mostré escaneos del documento de fideicomiso de la abuela Rosa. Las estipulaciones claras, las fechas, las cantidades. Mostré registros financieros del depósito original del fideicomiso. Y luego, de forma cruda, los retiros posteriores que coincidían precisamente con los pagos de la lujosa colegiatura de Sofía y, más tarde, los depósitos iniciales para su extravagante boda. Cada diapositiva era un clavo en su fachada cuidadosamente construida. El rostro de mamá, usualmente tan compuesto, se torció en una máscara de puro veneno. La mandíbula de papá colgó floja, sus ojos moviéndose frenéticamente. Sofía, sin embargo, permaneció extrañamente distante, rodando los ojos ocasionalmente. Entonces llegó el segundo giro. Un golpe al estómago que destrozó cualquier ilusión restante que tenía sobre mi hermana. Y finalmente, continué, mi voz inquebrantable. Tengo comunicaciones recientes que arrojan luz sobre la conciencia y complicidad de Sofía. Hice clic en la siguiente diapositiva. Una serie de mensajes de texto y correos filtrados, enviados accidentalmente a mí, por un proveedor de la boda con remordimientos, que escuchó los comentarios casuales de Sofía. Eran condenatorios. Los textos de Sofía al organizador de la boda, exigiendo el champán más caro, y arreglos florales de primera, mencionando casualmente, Miguel lo paga todo de todos modos. Bendito sea su corazón. Otro mensaje a una amiga desechando mi cirugía. El pequeño dolor de muela de Miguel es su problema. Tengo una boda que planear. El último destello de afecto fraternal en mi corazón se extinguió, reemplazado por un dolor frío y hueco. El rostro de Sofía, usualmente tan compuesto, se arrugó como una servilleta desechada. Su indignación inicial se convirtió en un lamento infantil, luego lágrimas de autocompasión. No de remordimiento. Intentó negar, luego desviar, pero las pruebas irrefutables la dejaron expuesta. Yo no sabía. Me dijeron que era dinero familiar. Sollozó, su voz aguda y patética. Pero los mensajes en la pantalla contaban una historia diferente. El brillo en sus ojos no era tristeza, sino puro interés egoísta. Las negaciones de mamá y papá se volvieron cada vez más desesperadas e inverosímiles. Esto es una falsificación. Miguel, ¿estás enfermo?, gritó mamá. Pero sus palabras eran débiles, carentes de su poder habitual. Su fachada social, cuidadosamente construida, se desmoronó ante los mismos familiares que buscaban impresionar. Tía Clara asintió gravemente, sus ojos llenos de una tristeza silenciosa. Tío Roberto simplemente negó con la cabeza, una mirada de profunda decepción grabada en su rostro. La frase insignia, «Todo es por la familia, querido», ahora sonaba hueca y exponía su hipocresía para que el mundo la viera. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno solo con el sonido de su reputación destrozada. Las consecuencias de esa mediación fueron rápidas y brutales para la familia Vargas. O más bien, la fachada Vargas. La señora Hayes, fiel a su palabra, actuó rápidamente. En semanas, se iniciaron procedimientos legales para reclamar los fondos desviados del fideicomiso. De la abuela Rosa. Las pruebas eran abrumadoras, irrefutables. Mis padres enfrentaron multas financieras sustanciales, no solo por el fideicomiso reclamado, sino también por honorarios legales y daños punitivos. Tuvieron que vender activos. La casa de campo que había sido un pilar de mis recuerdos infantiles. El sedán de lujo de mamá. Algunas de sus propiedades de inversión. No se trataba de venganza para mí, sino de justicia, de corregir el registro por la abuela y por mí mismo. La humillación pública fue, sin duda, un castigo más duro para ellos que el golpe financiero. La imagen de familia perfecta que habían cultivado meticulosamente durante décadas se hizo añicos. Amigos y colegas que antes los adulaban, ahora susurraban a sus espaldas, o simplemente desaparecieron. Las invitaciones sociales cesaron. El silencio de sus círculos sociales habituales era ensordecedor.
un castigo mucho más potente que cualquier reprensión pública. Mamá, antes la reina de las galas benéficas, se volvió una reclusa. La risa estruendosa de papá rara vez se oía, reemplazada por un hundimiento derrotado en sus hombros. Intentaron, brevemente, lanzar una campaña de difamación en redes, acusándome de avaricia y crueldad. Pero el rastro documental innegable y la corroboración silenciosa pero firme de tía Clara los callaron rápidamente. Sus intentos desesperados por salvar la cara solo expusieron aún más su verdadera y fea naturaleza. La reacción de Sofía fue una mezcla de enojo y patética autocompasión. Me culpó a mí, no a nuestros padres, por arruinar su vida. Por hacerla el tema de los chismes, no hubo una disculpa genuina. Ningún intento de reconciliación. Solo un resentimiento infantil por haber osado exponer sus mentiras cuidadosamente construidas. El compromiso, predeciblemente, terminó. Su prometido, un hombre más preocupado por el estatus social que por el carácter genuino, no pudo soportar el escándalo. Sentí un poco de lástima por él, pero ningún remordimiento por ella. La familia quedó irrevocablemente fracturada. Mis llamadas no fueron contestadas. Sus mensajes eran vitriólicos. La puerta a esa versión de mi familia se cerró de golpe, y por primera vez sentí una extraña sensación de liberación en lugar de dolor. El viaje de sanación, sin embargo, no fue rápido. El dolor físico de mi cirugía de mandíbula, finalmente completada con los fondos recuperados, fue un pequeño precio por la creciente ligereza en mi espíritu. Una sensación que no había conocido en años. Comencé terapia, procesando años de abuso emocional. Manipulación y la sensación insidiosa de ser usado. Fue un proceso lento, a menudo doloroso, de desaprender viejos patrones de autosacrificio y aceptar que sus acciones eran un reflejo de ellos, no un juicio sobre mi valor. Había días en que aún sentía el peso fantasma de la obligación, el eco de sus palabras manipuladoras. Pero gradualmente, de manera constante, los lazos que me ataban a su toxicidad comenzaron a aflojarse. Con una claridad recién encontrada y la estabilidad financiera que debí tener hace años, comencé a reclamar mis propios sueños, el pequeño negocio de carpintería que siempre había imaginado. Trabajos personalizados de Miguel. Finalmente tomó forma. Vertí mi energía y pasión recuperadas en él. Cada corte de la sierra, cada pasada de la lija, un acto meditativo de creación. El aroma a madera fresca ahora representaba creación y autorrealización, un contraste vibrante con el olor mohoso de los sueños pospuestos. Pasé horas en mi taller, el ritmo constante de crear trayendo una profunda paz. También comencé a forjar conexiones nuevas y genuinas. Tía Clara se convirtió en una verdadera confidente, un pilar silencioso de apoyo, que entendía las complejas dinámicas de nuestra familia. Reconecté con viejos amigos, algunos de los cuales también habían experimentado distanciamientos familiares. Encontrando solidaridad y entendimiento compartido, descubrí la profunda belleza de la familia elegida. Personas que me amaban y respetaban por quien era, no por lo que podía proporcionar. Estas relaciones, construidas en respeto mutuo, amor y conexión genuina, se convirtieron en mis verdaderos anclajes. Celebramos pequeñas victorias, compartimos alegrías silenciosas y ofrecimos apoyo inquebrantable en tiempos difíciles. Mi familia ya no estaba definida por la sangre, sino por las manos que me sostenían cuando tropezaba, por las risas que sonaban verdaderas, por el consuelo silencioso de la comprensión. Acepté que mis padres y Sofía podrían nunca cambiar, nunca disculparse, nunca reconocer el daño que infligieron. Encontré paz no en el perdón, sino en aceptar su verdadera naturaleza inmutable. El perdón, me di cuenta, no era por ellos, sino por mí, para liberarme del peso de su traición. Pero la libertad no significaba volver a abrir la puerta. Significaba establecer límites firmes e inquebrantables. Cambia mi número de teléfono.
Redirigí mi correo y me alejé de los círculos sociales compartidos que quedaban. La necesidad constante de su aprobación, antes un peso sofocante, se disolvió en el aire. Una mañana fresca de otoño, me paré frente al taller, el sol cálido en mi rostro, el aroma a pino fresco llenando mis pulmones. Miré el letrero sobre la puerta, tallado a mano con cuidadosa atención al detalle. Era simple, fuerte e innegablemente mío. Esto no era solo un negocio, era un testimonio de resiliencia, de autoliberación. No busqué destruirlos, sino simplemente reclamar lo que era mío, y, al hacerlo, me encontré a mí mismo. Ya no era solo el que aporta, el cajero automático familiar, el sacrificio silencioso. Era Miguel, completo, autosuficiente y finalmente libre de verdad. Mi historia es solo una de muchas, un susurro silencioso en un mundo lleno de batallas invisibles. ¿Qué significa realmente la familia para ti? ¿Cómo has aprendido a trazar tus propios límites y forjar tu camino hacia la paz?